Fantástico, familia. Entonces, miren, voy a parar el chat por un momento. Les voy a comentar la dinámica, cómo funciona en la conferencia. Va a ser una conferencia muy concreta, al punto de lo que vamos a hacer. Espero que todos hayan visto la clase que publicamos en YouTube, que estaba justamente en el inicio para inscribirse a este seminario, que es interesante para que vean un poco la estrategia que está detrás, es decir, la estructura de lo que se creó este webinar para el dolor de espalda baja, de yoga. Y lo que vamos a hacer aquí hoy es desgranar para que conozcan la estrategia, por qué cada cosa, por qué la secuencia 1 en la forma que está, por qué la secuencia 2, qué es lo que se consigue cada una, para que descubran un trabajo completo de 3-4 meses de cómo utilizar el yoga de forma eficiente y óptima para una persona que tenga dolor en la espalda baja. Entonces, si eres una persona que tiene esos dolores, evidentemente te va a venir, vamos, de perlas. Pero si además eres profesor o te dedicas a la enseñanza, pues evidentemente este enfoque te va a permitir conocer un poco más el trabajo que está detrás, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a arrancar con la presentación. Aquí está José Antonio. ¿Conocían a José Antonio? ¿Conocían a José? Pues ya está. Los voy a dejar con José Antonio. Otra cosa, voy a parar el chat, entonces, de momento, en la dinámica que le comentaba, paro el chat y después probablemente hagamos algún tipo de pregunta directamente en la sala que pueden contestar de forma anónima. Y al final sí vamos a abrir el chat para un espacio de preguntas y respuestas. Quédate hasta el final para que veas, porque siempre es muy valioso participar en directo de las preguntas y las dudas que tengan los demás. Quizás una duda de alguien que esté en Argentina le puede servir a personas que estén en el mundo entero y viceversa. Entonces, listo. Ya lo dejo con José. José, te paso el micro. Bien, muy buenas. Gracias a todos por estar presentes, como siempre. Un placer cada vez que entregamos un trabajo terminado, Jordi. Nunca me canso de sentir la misma sensación esta de cómo lo verán desde el otro lado, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que se experimenta aquí de esta manera, cómo se verá del otro. Pues sí, este es un trabajo que ya venimos puliendo desde mucho tiempo atrás, desde que hicimos los módulos terapéuticos y digamos que dimos una primera respuesta al tratamiento específico, la aplicación del yoga para el dolor de la lumbar. Pero claro, en aquel momento estábamos hablando de problemas serios terapéuticos, estábamos hablando de hernias discales con mucha sintomatología, estábamos hablando de, en fin, estenosis de canal, cosas más importantes. Y claro, hemos siempre tenido aquella tierra de nadie que está entre la persona que necesita un tratamiento terapéutico y la persona que está prácticamente realmente para una práctica regular, pero con ciertos ajustes. Estamos hablando de alguien que tiene sintomatologías casuales, ocasionales o cíclicas, pero con un periodo lo suficientemente amplio como para que sencillamente sean problemas de compresión de los músculos, síntomas que vienen de temas posturales, etcétera, etcétera. Entonces, para esas personas realmente que estaban en tierra de nadie no teníamos una respuesta adecuada. Y finalmente la hemos logrado traer aquí. Espero que les guste y que disfruten el trabajo. Y bueno, lo hemos resumido todo lo posible para no aburrirles mucho en este PowerPoint. Vamos a ir directamente, Jordi, a la explicación. Muy bien. Ya saben todos el dolor de la espalda baja, que es el nombre que tiene este seminario, es digamos que un saco muy amplio en el que se resumen aquellas personas que tienen sintomatologías de molestias en la región baja de la espalda, es decir, la lumbar, y la zona sacra y la zona central de la pelvis, que puede irradiar lo mismo hacia las piernas en forma de ciática o molestias de la pierna unida a la pelvis y a la lumbar, o sencillamente son problemas sacrolumbares que se quedan en la zona pélvica abajo y la lumbar e irradian o bien hacia los laterales o bien hacia la parte frontal de la pelvis o incluso hacia la zona abdominal por delante, en dependencia del tipo de molestia y de dónde vengan. Pero sin entrar en meternos hasta el final para averiguar por qué tenemos la molestia, todos estos tipos de síntomas, cuando no llegan a ser, digamos, lesiones serias diagnosticadas que necesitan un trabajo más profundo y más, digamos, delicado de práctica de yoga, se pueden trabajar de la misma manera, que es la que les hemos traído aquí y por la que hemos hecho este trabajo. Bien, Olga decir
que más del 50%, para ser muy, digamos, conservador, más del 50% de los adultos en el mundo entero sufren o han sufrido de episodios de molestias lumbares, aunque hayan sido ocasionales. Yo me hablo de un episodio de dolor lumbar cuando hay que tomarse una pastilla, ¿vale? Al menos alguna vez, ¿entienden? Ahora, de ese más del 50%, estamos hablando de más de la mitad de la población adulta mundial, es mucho que se dice fácil. Hay un porcentaje, desgraciadamente, no tan pequeño, es más grande de lo que uno quisiera, se pueden ir a la Organización Mundial de la Salud para buscar las cifras, necesitan un tratamiento continuo, es decir, cíclico, pero continuo. Cada cierto tiempo se toman alguna pastilla o tienen que ir a buscar algún tipo de sistema, remedio o tratamiento externo de tipo masaje, quiropraxia, por la molestia lumbar o los dolores lumbares. Como es un trabajo tan serio, tan grande, el hecho, la principal, digamos, la principal fuerza que para mí, Jordi, tiene este trabajo y todos ustedes, es la optimización en el tiempo, la cantidad tan pequeña de posturas para la cantidad de problemas que realmente puede llegar a resolver. De eso realmente es lo que más orgulloso estamos del trabajo que estamos haciendo. Es decir, es simple, es muy estructurado y sobre todo es muy efectivo con las experiencias que tenemos ahora con la cantidad de personas que cada vez es mayor que prueban las clases de Nexo Yoga y los productos online de Nexo Yoga. Así que, sin más, vamos a pasar, como decimos aquí en España, al lío. Bien, la forma que hemos usado y que estamos usando en Nexo Yoga para dar este tipo de soluciones tan específicas, tan concretas y tan optimizadas a estas necesidades está en la matriz biométrica. La matriz biométrica, aquí vamos a introducirla, es un sistema, es una estructura de información, de datos que se va captando de una persona y que nos deja ver cuál es el estado osteomuscular de ese cuerpo con un grado de precisión lo suficientemente preciso para que nos permita dar una solución específica muy concreta y que podamos prescindir de todo un grupo de posiciones momentáneamente durante un cierto tiempo hasta que el desequilibrio importante que le ha llevado a hacer sentir esta molestia desaparezca. Entonces, cuando normalmente una práctica de asanas puede ser muy larga, nosotros la hemos logrado meter en 20 minutos. Y se debe al principio de matriz biométrica, es decir, al diagnóstico y a la recomendación que se hace por la forma del cuerpo. Aquí ven a la derecha de esta diapositiva el diseño de estrategias basados en los objetivos a alcanzar. En este caso concreto que nos ocupa hoy, estamos hablando de eliminar la sintomatología o la debilidad que produce la molestia lumbar. Ahora, los criterios de selección de las asanas, la elección de un grupo mínimo, óptimo, de posturas a trabajar que produzca el 80% del beneficio necesario para esta persona que viene a buscar el yoga para esto. Entiendan que esto es una aplicación de yoga para lograr un objetivo completo. Esto no es practicar yoga en su totalidad, esto es una aplicación del yoga para usarla para esto. Una vez que se consiga esto, bueno, habrá que dar un próximo paso, evidentemente, pero cumple su objetivo. Esa elección de ese grupo mínimo y óptimo de postura está basado en criterios de selección de posturas y de secuenciación de posturas, que es lo que está debajo, sistema de secuenciación, que tenemos totalmente diseñado y estructurado y es lo que enseñamos a los profesores en formación de la Academia de Nexo Yoga, que seguramente habrán algunos aquí con nosotros. ¿Están ahí? Felicidades, que estamos a punto de entrar en el segundo módulo de formación. Bien, pues este sistema, lo repito, diseño de estrategias, selección de asanas, una vez que la matriz biométrica está vista, la matriz biométrica típica, y sistema de secuenciación de posturas para dar ese resultado. Bien, tienen que entender, digamos, esto es una matriz biométrica, una representación gráfica de lo que es una matriz biométrica. Por ejemplo, digamos la parte más fácil de explicar, que es lo referente a la zona corporal, las cadenas musculares o grupos musculares que estén allí, y los colores significan, si es azul, que hay más elasticidad que tono. Entonces, esas zonas necesitan tonificarse, necesitan fortalecerse. Y las zonas que están rojas son zonas que tienen más
tonificación que elasticidad. Son zonas que necesitan flexibilidad. Esto es lo que significa una matriz biométrica. Esto no es la matriz biométrica, es una representación gráfica de lo que significa una matriz biométrica, básicamente. Imagínense un cuerpo humano, digamos, que tenga una forma como esa. ¿Cómo llegamos a esa forma? Bueno, pues con un diagnóstico basado en ciertas posturas que miden elementos concretos del cuerpo y que podemos medir con un sistema que también está completamente estructurado, diseñado y registrado por NexoYoga. Entonces, esta matriz biométrica, por ejemplo, ¿qué significa? Esto significa que la espalda, si se fijan, la silueta que está de espaldas, tiene el centro de la espalda azul. Es decir, la banda paravertebral completa, la musculatura erectora de la columna vertebral es débil. Es decir, le falta tono muscular con respecto a la elasticidad que tiene. No estamos diciendo que sea muy elástica. No, estamos diciendo que el porcentaje, la cantidad de elasticidad que tiene con respecto al total es mucho mayor que la cantidad de tono que debe tener con respecto al total. Con lo cual, es un cuerpo que tiene esa zona de la espalda débil. Bien, lo mismo ocurre con la cara frontal del torso. ¿Ven? El abdomen, la zona abdominal y el centro del pecho, la musculatura recta de la cara frontal del torso también está débil. Eso es lo que va significando. Vayan viendo, cinturón pélvico frontal lo mismo, falta tono. Cinturón pélvico posterior, si se fijan, en la faja pélvica transversal de la silueta que está de espaldas es roja. Esto significa que toda la zona muscular sacroilíaca, donde están los huesos de la pelvis y el sacro, el hueso central de abajo de la columna que está en el centro de la pelvis, todos esos músculos están comprimidos con respecto a la elasticidad que deben tener, con lo cual hay que flexibilizar esta zona. Esto es lo que va significando la matriz biométrica. Si van viendo parte a parte las piernas, por delante, por detrás, por las caras externas, por las caras internas, van a ver que más o menos la leyenda está clara. O sea, estamos viendo un mapa de qué debemos estirar y qué debemos fortalecer. Teniendo esto en cuenta, y no hemos dibujado otras partes de la silueta porque entendemos, además, para poder optimizar la solución que queremos dar, que estas zonas que están dibujadas ahí son las que mayor papel juegan a la hora de determinar cuál va a ser el estado de las articulaciones intervertebrales lumbares, en la parte baja de la columna vertebral. Así que son estas las zonas corporales que nos interesan y digamos que esto es una matriz biométrica, resumen, genérica de una persona que le molesta o que le va a molestar, si no le molesta ya, la espalda. Esto, digamos que si esta es la foto que tiene el cuerpo de una persona en cuanto a su tono y elasticidad, es una persona que con una alta probabilidad va a sufrir episodios de molestias lumbares. Es lo que significa. Bien. Ahora, si tenemos este tipo de matriz biométrica genérica, ¿qué ejercicios, qué tipos de movimientos vienen bien? Y cada uno de esos grupos de movimientos, ¿para qué? ¿Para qué parte de esa matriz biométrica y para lograr qué cosa? Eso precisamente era un poco lo que estábamos explicando en la clase que pusimos en YouTube, esa clase que todos ustedes seguramente habrán visto, ¿vale? Que está dividida en los grupos de ejercicios, los tipos de ejercicios que van trabajando sobre las diferentes regiones corporales para llevarlas al equilibrio. Es decir, si una de estas zonas de la matriz biométrica sale de este color y se convierte en gris, por ejemplo, cuando vuelve a diagnosticarse la persona, significa que ha recuperado esa diferencia que tenía. Es decir, deja de ser azul porque ha ganado fortaleza y ahora más o menos el nivel de tono y el nivel de elasticidad que tiene esa zona muscular es el mismo, con lo cual deja de tener ese color y se convertiría en gris. Y supongan ustedes que cuando se hacen este diagnóstico varias veces después de haber usado el curso durante un tiempo, de pronto esta silueta se hace completamente gris. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que toda la sintomatología que pueda venir por tensión mecánica del sistema osteomuscular va a desaparecer. Esto es lo que significaría que esa silueta estuviese completamente gris. Y repito, la sintomatología que viene de tensión mecánica, es decir, que está en la zona osteomuscular. Los dolores lumbares podrían venir de otros orígenes que no son mecánicos, que no son externos. Y cuando esto ocurre, evidentemente sí que hace falta un diagnóstico médico, porque pueden haber muchas cosas que lo produzcan. Por ejemplo, problemas internos, orgánicos, infecciones internas,
etcétera, etcétera. Aquí me han dicho las respuestas que han dado a la pregunta de si el dolor es ocasional o es crónico. Hay un 17% que habla de dolor crónico y hay un 82% que habla de problemas ocasionales. Y va variando cada vez más a ocasionales que a crónicos. Esto más o menos es lo que ocurre, es lo que estaba explicando antes. Es decir, por cada persona que pueda tener un dolor crónico de lumbares, hay por lo menos otros 5 o 6, por ser muy conservador, que lo que tienen son episodios ocasionales. Son episodios ocasionales, es muy simple. Casi todos son de origen mecánico, porque es lo más probable, lo más simple. Después hay un grupo más reducido, incluso, repito, incluso una buena parte de aquellos que tienen los dolores crónicos también tienen una totalidad o mayoría de esa sintomatología con origen mecánico, ¿vale? O sea, en el peor de los casos, teniendo en cuenta que se tenga dolor crónico y no se tenga una lesión importante diagnosticada de lumbares, la mejoría suele ser importante. Lo digo por experiencia propia, por personas en mis propios centros de yoga y en los centros de yoga de quienes aplican este tipo de ejercicios que yo estoy explicando aquí. Entonces, básicamente, estamos hablando de lo mismo. Bien, entonces, seguimos. Y fíjense, ¿cómo está pensado este curso? Primero, evidentemente, la clase introductoria. Esto que vieron ustedes en YouTube, cuando se publicó, es un poco la explicación general de cómo se van hilvanando los grupos de posturas para ir tocando alguna parte de la matriz geométrica, para ir llevando esa matriz geométrica al gris, es decir, al equilibrio de tono y elasticidad. Bien. Las asanas. Hemos elegido un grupo de 13 posiciones. Es mínimo, pero es exhaustivo. Es decir, podrían haber sido, en vez de 13 posturas, 25, sí. Pero con las 25 no íbamos a hacer más que con las 13. Si el objetivo inicial es disminuir esa sintomatología y aumentar la calidad de vida, con las 13 valía. Y eso es lo que hicimos. Es el mínimo exhaustivo para restaurar el equilibrio en las áreas más desequilibradas de la matriz geométrica, que son las que estuvimos comentando anteriormente. Las secuencias son 4 secuencias de práctica para conquistar paso a paso los objetivos estratégicos del curso. Es crear espacio interarticular, es decir, intervertebral, pero también entre las articulaciones sacroiliacas, espacio en la fibra blanda de la pelvis, pero tendinosa y conectiva, en la zona de la sínfisis púbica, como en la región de los flexores de la pelvis, en la cara frontal del muslo alto y la pelvis hasta la cresta ilíaca. Todas estas zonas tienen que abrirse para ayudar a que la lumbar se extienda también. Luego, fortalecer las piernas. Las piernas es la base del cuerpo sobre la que se sustenta la pelvis, el suelo pélvico y el cinturón pélvico, y estas a su vez son el basamento de la columna vertebral, como si fuera un andamio, básicamente. Y después de fortalecer las piernas, el suelo pélvico y el cinturón pélvico y la pelvis se fortalece porque recibe la educación de las piernas, el trabajo pélvico, y ya estaríamos preparados para trabajar directamente sobre la lumbar, ya no para paliar los efectos de la molestia, sino para construir una columna que no vuelva a doler. Es lo que realmente se está buscando. No se está buscando el pescado, sino la caña de pescar, para no necesitar más ayuda externa para esta sintomatología. Y finalmente, importantísimo, ¿cuándo se puede pasar? ¿Cuándo sabemos que podemos pasar de una a otra secuencia? Del paso 1 al paso 2 o al paso 3. Pues usando indicadores objetivos, fáciles de medir, que nos hagan saber que hemos madurado un principio, un grupo de posiciones, hasta un punto que puedo permitirme pasar a la próxima secuencia sin riesgo alguno, que es lo importante. ¿Bien? Así que estos indicadores no son menos importantes que los demás, para ser seguro y autónomo al practicante que lo va a usar, básicamente. Luego, las estrategias y secuencias. Lo primero, creando espacio. Piensen que si una columna duele, si una articulación en general está doliendo, hay compresión o bien de la zona muscular o bien de la zona articular como tal, huesos, cartílagos. Casi siempre es un conjunto de todo, pero finalmente ha llegado al nervio. El nervio transmite dolor porque hay falta de espacio, de presión. Esto es, me refiero a la sintomatología que viene de tensión mecánica. No me voy a cansar de repetir esta frase para separarlo del proceso que lleva al dolor por otra vía,
¿vale? Estamos hablando mecánicamente, externo. Aquí no interviene la presión interna de la cavidad, no intervienen los órganos que están ligados a esos tejidos, solamente estamos hablando de la vía muscular, del hueso y del nervio motor y sensitivo de la articulación y de los músculos de la lumbar, la zona pélvica y las piernas. De eso estamos hablando hoy. Si hablamos de alguna otra cosa, esto se nos sale del trabajo de hoy. Entiendan, esto es importante. Bien, la situación inicial de una espalda dolorida tiene en mayor o menor medida inflamación de esos tejidos internos que están siendo machacados, que están siendo aplastados. Hay una emisión de dolor. Hay también una afección de los nervios de las piernas, no solamente que el nervio motor, el que lleva la acción al músculo, está perdiendo señal y por tanto los músculos se debilitan, sino que además los nervios sensitivos, los que devuelven esa señal con información al cerebro, también están perdiendo señal, con lo cual no sentimos lo que creemos que sentimos. El cerebro le falta información y muchas veces rellena esa información, se la inventa. El cerebro funciona de esa manera. Y las posturas tienen que ser muy claras, muy fáciles de observar y de controlar para que no pensemos que lo estamos haciendo bien y no lo estemos haciendo bien y nos duela más. Esto es un riesgo, no un riesgo, sino una complicación añadida del trabajo. Por eso, uno de los criterios fundamentales a la hora de elegir posturas para este tipo de trabajo con sintomatología de dolor es la simplicidad de la posición y la facilidad de alineación y de comprobación vía ocular, porque ya si le pedimos mucha propiocepción a una zona que está dañada, la respuesta va a ser errónea. Estamos hablando de posturas que podamos ver que se están haciendo bien, aparte de sentir o creer que sentimos que la están haciendo bien. Bien, esta parte inicial, que es crear espacio, es solamente un paliativo para la molestia. Desde la primera secuencia de práctica, ustedes van a notar enseguida o relativamente pronto, si no a la primera o segunda vez que repitan el ejercicio, a lo mejor una semana después de haber empezado a practicar, van a notar mejorías importantes. Pero esto es una mejoría todavía efímera. Es decir, estamos hablando de un paliativo de la molestia, un primer paso que se da, y la inmensa mayoría de los vídeos disponibles para el dolor lumbar o de la espalda baja siguen este principio solamente. Es un vídeo que está hecho para estirar y crear espacio. Además, es lo que casi todo el mundo dice. ¿Te molesta la espalda? Tienes que estirar. No solo hay que estirar. Estirar es el primer paso. Crear el espacio interno, más no es estirar, es elongar. Crear espacio en todas las caras de la articulación a la misma vez para que isométricamente se produzca espacio. Que todos los tejidos a la misma vez se abran. No solamente una cara, ni una más que otra. Todas de la misma forma. Por eso los tiempos de permanencia en todas direcciones tienen que estar bien calculados para que la suma de los impactos que hacemos con los ejercicios en cada cara del cuerpo responda al equilibrio que esa matriz biométrica que estábamos calculando al principio necesita. ¿De acuerdo? No es todo por igual, porque el cuerpo no está todo por igual. Hay que practicar con el desequilibrio necesario que equilibre a esa matriz que ya de por sí está desequilibrada. Entiendan mi galimatías, entiendan mi trabalenguas. Aquí no nos valen secuencias balanceadas perfectas, porque el cuerpo no lo está. Si el cuerpo está desbalanceado, la secuencia para equilibrarlo estará desbalanceada en sentido contrario. Y de eso va este trabajo, bien calculado. Luego, si logramos crear espacio en las vértebras, logramos crear espacio en las articulaciones sacroiliacas, sínfisis púbica y mejora la sintomatología, tenemos claro una cosa: ha disminuido la inflamación, ha aumentado la señal nerviosa, ha aumentado la capacidad de asimilación de esfuerzo del cuerpo y ha aumentado la capacidad de amortiguación mínimamente de la pelvis y de la columna. Aún no para aguantar 8 horas sentado en una silla, pero es un primer paso que permitirá trabajar con un poco más de intensidad, eso sí, desde la base. A partir de que podamos superar los primeros indicadores de esta primera secuencia de crear espacio, lo próximo que va a venir como estrategia es fortalecer las piernas. Los ejercicios que van en esa segunda secuencia van a llevar las 4 caras de la pierna a equilibrarse para poder transmitir al suelo pélvico de forma equilibrada por toda la circunferencia del muslo hacia las ingles, tonificación y fuerza, que es lo que va a venir después. Hasta que las piernas no estén fortalecidas, que son los pilares que van a sostener la base de la columna, que es la pelvis, no pasaremos a trabajar directamente con la pelvis.
Sobra decir que si durante la práctica de la segunda secuencia, por alguna razón hacemos un mal gesto, o dormimos mal, o nos sucede algo que nos vuelve a traer el dolor, hay que volver a la primera secuencia. No hay que permanecer en la segunda secuencia cuando aparecen los síntomas de inflamación y dolor. Hay que regresar a la primera y practicarla y crear espacio hasta que desaparecen los síntomas y volver otra vez a la segunda. Esto no es lineal. Esto puede ser un ciclo, porque los dolores cíclicos son así. En el momento en el que aparece el pico de molestia hay que ir a la posición inicial, a la primera secuencia y luego venir a la segunda. Una vez que las piernas están fortalecidas, pasaremos a la tercera parte, que es activar la pelvis. La pelvis normalmente está derrumbada debido a la cantidad de horas en la silla. Entonces, el diseño del cuerpo humano en bipedestación es un diseño para que la pelvis esté sostenida continuamente por la musculatura del propio muslo activo y la musculatura del suelo y el cinturón pélvico para poder absorber el momento lineal o el momento angular de giro y cambio de dirección, cambio de velocidad que normalmente haríamos si estuviésemos en una selva cazando o si estuviésemos viviendo en las sabanas, que era donde el hábitat natural del Homo sapiens. Ahora, al estar sentados o sedentarios durante mucho tiempo del día, la pelvis se suelta y las piernas también. O sea, toda la línea muscular que viene desde las plantas de los pies hasta la columna vertebral, que se supone que deben sostener la base de las vértebras lumbares para que éstas no se desplomen, pues se han perdido. Se ha perdido tono en toda la base. Con lo cual, la columna vertebral está basada en un fundamento sin tono. Y entonces parte del derrumbe de la columna vertebral no tiene que ver directamente con los músculos lumbares, sino con la base sobre la que estos se sustentan, que es pélvica y la pierna. Así que en esta tercera fase vamos a activar la pelvis y vamos a darle una base a la columna vertebral mucho más estable. Cada paso que damos aquí, cada indicador de paso que cumplimos aquí, es un paso de avance para no retornar al dolor o para al menos aumentar el ciclo en el que vuelva a aparecer otro pico de dolor. Entiendan esto. ¿Sí? Si vuelve el dolor, piensen, normalmente cada cuánto tiempo me molestaba, ahora cada cuánto tiempo me está molestando. Y cuando viene, ¿cuánto tarda en irse? ¿Cuánto tarda en irse y qué intensidad tiene? Lo normal es que trabajando en este tipo de secuencias de práctica, se vayan amortiguando en el tiempo el ciclo de dolor, se hace más largo el periodo, pero también se hace más suave el pico de dolor y más corto el periodo de inflamación y, digamos, de dolor agudo. O sea, aunque tengamos un dolor crónico, aunque no desaparezca nunca el dolor, sí que fluctúa la intensidad de dolor. Cuando la intensidad es alta, hay un pico. En ese momento que es de dolor agudo, se puede dejar de practicar 1, 2, 3 días que dura ese pico de dolor agudo, y cuando empieza a mitigar un poco empezamos a trabajar para aumentar la velocidad en la que desaparece. No se recomienda la práctica de asanas durante una crisis de dolor aguda de ninguna zona corporal. Cuando hay inflamación aguda y dolor agudo, no se practica yoga. Cuando pasa la crisis de dolor agudo y queda el remanente crónico de molestia e inflamación, que debe ser mucho menor, que es, digamos, a lo que estamos acostumbrados a lidiar en el día a día si vivimos con dolor, ahí es donde hay que empezar a practicar. Pero evidentemente, si nuestro dolor medio es de una escala del 1 al 10, el 4, el día que nos levantamos con un 7, no se puede practicar. Hay que esperar a que ese pico descienda y empezar a practicar en nuestra media de buena, en el momento bueno, para ir previendo, ir alargando, ir preparando el próximo ciclo. De esa manera se practica. Esto es preventivo todo el tiempo. ¿De acuerdo? Una vez que hayamos, piensen, logrado vencer los indicadores de esta tercera secuencia de la pelvis, pasaríamos a la cuarta secuencia, que es la única que genuinamente trabaja sobre la lumbar. Es conquistar directamente la musculatura del anillo lumbar completo, es decir, abdomen, recto, transverso, oblicuos, paravertebrales lumbares por detrás, en comunicación con pelvis y piernas para trabajar como una sola pieza la base de la estructura y la espalda baja, en ejercicios ya con un poco más de intensidad y tiempo de permanencia. A esta cuarta secuencia, definitivamente, si vencemos los indicadores de ella, vamos a tener una columna
unas piernas y una pelvis más fortalecidas y sobre todo un conjunto del tren muscular inferior completo, incluida la parte baja del torso, mucho más isométrico, mucho más equilibrado. El principal origen, de las molestias y dolores corporales no es que el cuerpo esté débil o que el cuerpo esté corto, que le falte tono, que le falte elasticidad. El principal problema es cuando hay diferencias importantes. Si una zona del cuerpo, de la columna vertebral, está muy fuerte y la otra muy débil, se va a producir una deformación de todos los tejidos conectivos en dirección al tensor que tira con más fuerza, que es la zona más dura, la zona más tónica. ¿Bien? Y si hay una zona laxa y una zona tónica, peor aún, que es lo que suele producirse. Es decir, si el cuerpo es un poco más débil, pero más equilibrado, tendrá menos sintomatología. Si tenemos un individuo más fuerte, parcialmente más fuerte, con unas zonas musculares muy fuertes, pero otras que les falta tono, y la diferencia es importante, va a tener muchas más posibilidades de dolor esa persona que la que es más débil. Se trata de que la isometría global del cuerpo sea mayor. Lo que se busca en yoga, lo que se busca con este tipo de soluciones es llevar a la máxima isometría global al individuo que está experimentando estas molestias. Y en este caso, con 4 secuencias, con 13 posturas y con estos indicadores estaríamos cumpliendo por lo menos el 80% de las necesidades que estamos buscando. Esto les va a llevar, evidentemente, un tiempo medio de práctica de 20 minutos diarios, como mucho. Muchas veces perdemos mucho más tiempo haciendo cosas mucho menos necesarias que eliminar sintomatología, molestias o aumentar nuestra calidad de vida más básica, que es la de nuestro propio cuerpo. Incluso, sencillamente, aunque sea para poder seguir trabajando tranquilos. Solo 20 minutos al día y podríamos llegar a esto relativamente en poco tiempo. Bajo mi experiencia, trabajando con personas con molestias, que lo que les hago en clase es muy semejante a lo que están viendo ustedes aquí ahora, en el primer mes de práctica, el 80% de los alumnos que están conmigo experimentan cambios importantes. Y un pequeño porcentaje, el 20%, experimenta cambios muy moderados. Pero no me he encontrado personas que cumplan con estos parámetros, atención, que no hayan recibido algún beneficio de este tipo de práctica. Las personas que no lo han recibido, ha sido porque tenían problemas mayores y no lo sabían. De hecho, yo he mandado al médico a varias personas. He dicho, no es normal que habiendo hecho todo lo que has hecho aquí, no tengas beneficio a menos que el origen de tu situación sintomatológica no sea mecánica y en cuyo caso yo te recomendaría que fueras al médico. Han ido al médico y en efecto hay otros orígenes fisiológicos, infecciosos, internos, etcétera, etcétera. Bien. Sí, deben entender lo siguiente. No todos los síntomas reflejan la gravedad del origen de lo que tenemos. Yo he tenido muchas personas con dolores fuertes en la lumbar que no tienen nada. Lo que tienen es compresión. El dolor puede ser incluso crónico, Jordi. Incluso puede haber dolor crónico. Y esta persona haber pasado por una consulta médica y le hayan dicho, usted lo único que tiene es compresión. Usted tiene, o puede ser pinzamiento nervioso, pinzamiento de un nervio, pero no ha llegado a haber lesión crónica. Todavía no ha llegado a haber una hernia discal. Puede haber una ligera discopatía, que no llega a ser ni siquiera una protusión o una hernia, sino sencillamente se llama discopatía porque se empieza a deformar, se empieza a perder el grosor del disco intervertebral y esto da, evidentemente, más presión a todo el sistema interarticular y produce que el nervio remita dolor. Hay un pinzamiento nervioso y le duele mucho. La persona cree que tiene que operarse o cree que tiene que ir al médico porque probablemente ya haya perdido el disco intervertebral, pero no es así. Esta persona solo tiene un pinzamiento. Esto, a veces estamos hablando de mucho ruido y pocas nueces, ¿vale? Que solo tiene que definir, evidentemente, el personal de salud que le va a atender a ustedes. Y hay otras veces que las personas tienen hernias discales. De hecho, la mayoría de las hernias discales son asintomáticas. La mayoría de las personas que tienen hernias discales no saben que las tienen. Cuando la hernia discal, cuando el contenido del núcleo del disco se echa fuera
y presiona un nervio, entonces el dolor del nervio presionado por el núcleo pulposo del disco cuando se echa fuera es lo que manda a la persona al médico, pero al fin y al cabo es el nervio que recibe el pinzamiento, esta vez no por el músculo o el tejido conectivo, sino por el núcleo que se echó fuera de la hernia. Entonces decimos, tengo una hernia y me duele la columna. Es decir, cuando la persona está diagnosticada y tiene una hernia discal con una sintomatología que lo llevó al médico, esta persona necesita un tratamiento terapéutico específico. Y esto también lo decimos en el propio curso. O sea, para este tipo de personas es mejor el módulo terapéutico de lumbares que tenemos en la Academia Online de Nexo Yoga. Ahora bien, si estamos hablando de dolor ocasional o incluso dolor crónico, pero sabemos que no tenemos una lesión diagnosticada importante, sino que sencillamente tenemos dolor por origen mecánico, eso también se lo puede decir el traumatólogo, también se lo puede decir su personal de salud, pues oiga, usted no tiene ni que operarse ni que limitarse, tiene que buscar una práctica inteligente de yoga, por ejemplo, que le vuelva a poner otra vez el cuerpo en su sitio para eliminar la sintomatología. En ese caso, este curso es incluso mejor, porque está optimizado para esto. Está optimizado para esto. Esa es la diferencia. Perfecto, familia. Pues en cuanto a este punto, lo que decía José Antonio, después que termines este curso, que calculamos 3-4 meses, es decir, con 3-4 meses de trabajo, o se puede alargar un poco más, lo que decía José Antonio es cíclico, si en algún momento haces una secuencia 2 o 3 y tienes alguna ocasión de molestia, pues regresa a la 1. Es un tratamiento que te vas midiendo tú mismo, tú misma, el nivel de fortaleza de la columna. Y es un tratamiento que no lleva pastillas, no tiene efectos secundarios, tiene efectos positivos colaterales muy potentes, ¿vale? Además porque aumenta el nivel de energía, pasan otras cosas, además de que se fortalece la espalda. Pero lo que puedes hacer es utilizarlo ya cuando termines como mantenimiento, es decir, de vez en cuando practicas la secuencia número 4, la 3, la 4, o simplemente puedes evolucionar. Que nuestro deseo es que puedas evolucionar y puedas convertirte en un practicante ya, que tengas siempre una secuencia de yoga a tu medida. Y para esto es el proyecto de YogaBot, que ya en breve saldrá, así como el curso matriz biométrico. Ahora bien, yo te voy a poner aquí ahora ya, tienes la opción justamente aquí, un botón que te aparece al lado, antes de pasar a las preguntas y respuestas, ya te aparece aquí un botón en la sala, no sé si lo ven, donde tienes la oferta especial para que tengas este curso, ¿vale? Este curso. Fíjate la propuesta que hacemos, que creo que es muy importante. Voy a quitar un segundito las cámaras aquí, las voy a poner aquí arriba, sí, para que las puedas. Ya, están arriba. Entonces, ¿viste? Estamos como Dios. Estamos aquí arriba, estamos en todos lados. No, pero quiero que prestes mucha atención a esto, ¿vale? Y voy a dedicar aquí un minuto porque quiero que seas consciente del valor que está detrás. Este curso que tienes, que es el que responde a ya el trabajo más específico de la clase que viste y de esta masterclass introductoria, tienes las 13 posturas que en videos HD, en alta definición y las fichas técnicas de las posturas de yoga que debes hacer. Cada postura tiene instrucciones muy específicas, son videos de 10, 12, 15 minutos cada uno, en dependencia de la postura, que te explica paso a paso, cómo ejecutar esa postura. Las instrucciones de seguridad, lo que tienes que tener en cuenta, la alineación específica, todo, incluso la accesibilidad de esa postura y la intensificación de la postura, es decir, el antes y el después de la postura, de cómo ejecutarla de forma que sea más intensa si ya vas creciendo la postura. Tiene las 4 secuencias, sí, las 4 secuencias es el camino, es lo que decía José Antonio. Tienes trazado el mapa completamente de cómo tienes que hacer primero esto, después esto, y después tienes los indicadores de paso, que son los videos orientativos, y los indicadores de paso de progreso. ¿Cuándo debes pasar de una secuencia a otra secuencia? ¿Cuándo debes hacerlo? Todo lo tienes sumamente claro en este curso y el precio de lanzamiento es $37. Solamente $37 y tienes acceso al curso para que lo puedas consultar siempre que quieras, con toda esta información. ¿Cómo accedes al curso? Bueno, aquí te decía, tienes un botón donde puedes comprarlo directamente ahora a este precio especial, que el lunes próximo ya se cancela este precio, bueno, en unas 48 horas, algo así creo.
¿Cómo accedes a este curso? Si ya tienes algún trabajo o algún curso nuestro en la Academia Nexo Yoga, simplemente desde tu zona de alumno, con usuario y contraseña, entras en la Academia y te aparecen mis cursos. De ahí puedes comprarlo, igual que tienes todos los cursos. Si nunca has comprado un curso de yoga de la Academia Online de Nexo Yoga, simplemente cuando hagas clic en ese botón que te lleva a otra pestaña, no te saca de la sala, así que puedes hacer clic y comprar directamente ahora mientras escuchas las preguntas y respuestas. Lo que te lleva justamente a la parte de pago, te creas una cuenta y a partir de ese momento, desde cualquier país del mundo, a cualquier hora, desde cualquier dispositivo, ya sea móviles, PC, tablet, tú puedes acceder directamente a la academia y ver tu curso, estudiar las secuencias, estudiar las posturas, etc. Al final es una guía de autosanación, es una autorregulación de todo lo que es la parte de la columna de la espalda baja mediante yoga. Es una aplicación muy específica de yoga para este fin, para este objetivo. Así que créeme que el precio es un precio realmente simbólico para todo el trabajo que está detrás, para el valor que tiene, para la calidad de la grabación, para todo. Así que espero que puedas utilizarlo, que puedas aprovechar esta oferta de $37. Es un pago único. Ojo, no hay cuotas futuras, etc. Sino es un pago único. El día de mañana haces este curso, lo pruebas durante 2 o 3 meses y quieres más, el siguiente paso debería ser adquirir quizás el trabajo completo de matriz biométrica. ¿Por qué razón? Porque con el curso de matriz biométrica tienes una biblioteca de 58 posturas completas y las secuencias se te crean a medida para ti, en dependencia de cómo estás hoy. Tú tienes un autodiagnóstico corporal. Esa matriz biométrica que puso José Antonio al inicio, que aparece aquí en la pantalla, justamente la pantalla, que es esta, la silueta de la mujer de frente y espalda. Esta es una matriz biométrica que tú la vas a ir completando. Se va a ir completando a la medida de tus necesidades, a la medida del estado corporal tuyo hoy. Y en dependencia de ese resultado, de ese diagnóstico, pues el sistema de matriz biométrica te puede recomendar una secuencia de práctica para ti hoy. Entonces, esa es la magia. Pero de momento, solamente, ahora si quiero, olvídate de matriz biométrica. De momento, céntrate en este curso. Haz este trabajo, haz esta pequeña inversión, disfruta de los beneficios de este proyecto, de toda esta estrategia, y después ya podamos ir viendo, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Decían que si como el dolor es crónico o patología crónica se veía una hernia, ¿vale, José? Es una pregunta que tenía ahorita, así que si puedes contestar esta pregunta y voy viendo aquí qué otras preguntas tenemos, ¿vale? Bueno, lo que expliqué antes, una hernia discal lumbar sobre todo, si saben que tienen la hernia, será porque la habrán diagnosticado. Si se habrán ido al diagnóstico, probablemente en algún momento les habrá molestado. Si les ha molestado y es una hernia discal, es mejor el módulo terapéutico de lumbares. Mucho mejor el módulo terapéutico de lumbares. No corran riesgos. Si tienen una hernia discal, módulo terapéutico de lumbares. Directamente. ¿De acuerdo? Las personas con fibromialgia obtienen beneficios de la práctica de yoga a medio y largo plazo. Con lo cual, a ti específicamente te tengo que decir que no son 3 o 4 meses, como dijimos anteriormente. O sea, una persona que tenga fibromialgia o incluso esclerosis múltiple, este tipo de enfermedades, de problemas, no tienen una rápida mejoría. La tienen, o estadísticamente, quien persiste en una práctica inteligente de yoga con estos síntomas los mejora, pero es un camino más largo. Entonces, el curso te va a servir definitivamente, pero te va a servir en mayor tiempo, ¿de acuerdo? Probablemente en tu caso, casi más de un año. Para que realmente digas, noto mejorías sustanciales desde que empecé hasta ahora, tienes que estar por lo menos un año practicando. Ten eso en cuenta, ¿vale? Bien. Dice Miriam, el dolor de espalda alta, también lo comprende el curso. Cuidado aquí con la parte alta de la espalda, porque si la molestia proviene de musculatura recta, cuanto más recta la musculatura, estamos hablando de parte baja del dorsal, estamos hablando de parte media inferior del trapecio, estamos hablando de la propia musculatura paravertebral, o sea, las bandas musculares rectas que van a un lado y a otro de la columna vertebral hacia arriba. En ese caso sí, porque estamos trabajando, como vieron en la matriz biométrica, estamos trabajando con el centro de la espalda por detrás y con el centro o el eje frontal del torso.
Pero si el dolor está alojado en musculatura transversa del cinturón escapular, es decir, la musculatura que está entre los omóplatos, lo que está entre la zona del hombro y el omóplato, que mete el dolor hacia el centro de la columna, pero con un eje transverso, no longitudinal, entonces este curso no serviría. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hemos trabajado en la espalda baja. En la espalda alta, la parte de arriba, tendríamos que haber incluido en esa matriz biométrica la zona del cinturón escapular, añadir una zona más y añadir otras posiciones para poder responderte con el 100% de posibilidades que la espalda alta te lo puede quitar. ¿De acuerdo? Así que es un buen comienzo este curso. Desde luego, todo lo que venga por derrumbamiento, la molestia que pueda venir longitudinal sí que se va a eliminar, pero la que pueda venir de la zona transversa no. Esa es la respuesta. Sí. A todas estas preguntas de cuándo puedo comprar el curso, precio, etcétera, repito nuevamente, este precio de $37 lo tienes hasta, creo, unas horas. Creo que el lunes ya termina porque lo tenemos sincronizado automáticamente, ¿vale? Entonces el lunes ya termina, así que puedes aprovecharlo y si no, puedes comprarlo en cualquier momento, ¿vale? No tiene por qué ser ahora. Simplemente es una forma de mostrarte un lanzamiento, un precio oficial, nuevo para ti, así que lo puedes aprovechar la oportunidad o no. Dice María José, yo compré el curso de terapéutico para lumbares, entiendo que no es necesario que compre este, me lo confirman por favor. María José, lo que pasa es que este curso, cuando termines el curso terapéutico lumbares, que es una aplicación terapéutica, luego, fíjate que este curso es la transición perfecta entre un curso terapéutico y una práctica regular, ¿vale? Es decir, si tú sales de un curso terapéutico porque has tenido problemas terapéuticos específicos de hernias, etcétera, etcétera, y ya quieres volver a la práctica regular de yoga, creo que no es lo más recomendable, ya como firmaron José Antonio. Este curso es una transición que te va a servir siempre, siempre para que lo tengas como mantenimiento y no tener que llegar a la parte terapéutica, con lo cual podrías tenerlo perfectamente una vez que completes aquel curso, ¿ok? Nada más, José. Simplemente darle las gracias a todos. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos aquí. Voy a quitarla directamente lo que es la presentación. Y nada más. Familia, un abrazo enorme. Feliz viernes. Que disfruten. Ya veo que en el chat no hay nada más. Felicidades a todos. Pueden ver la grabación. Si no han visto la clase, vuelvan a ver la clase que está en YouTube directamente. Es una clase de 29, casi 30 minutos. Creo que es muy valiosa y totalmente gratis para que puedan valorar aún más si adquirieron este curso. Créeme que vale la pena muchísimo. Así que nada, muchas gracias, descansen y nos vemos. Chao.